Bueno, arrancamos la entrevista de hoy. Tenemos un invitado especial, porque no es político, pero se mete en líos políticos todo el tiempo, que es Jorge Rizzo, que es el presidente del Colegio Público de Abogados de la capital. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo te va, Tato? Buenas tardes. Trágico, hincha de Independiente, además. Estamos todos en la misma, o casi. Te presto el GPS. Sí, más o menos. Escúchame, ¿por qué te metes siempre, te estás metiendo, siempre el Colegio Público de Abogados se metía en los debates políticos, o es una cosa más de este tiempo? No, vamos a separar. Hay muchas veces que me meto yo, no el colegio. Pero lo que pasa es que en los últimos dos años hubo una influencia del Poder Ejecutivo muy grande en proyectos de ley que son muy vinculados a los abogados, claro, y a lo que es la justicia en general. Entonces el colegio tiene la obligación de meterse. No sé, ART, reforma judicial, código penal, código civil, y el colegio tiene que jugar, no tiene otra alternativa que jugar. Ahora, cuando lanza, a ver, vos tuviste el colegio, una participación importante cuando fue el lanzamiento de la reforma judicial, cuando fue el nombramiento de Gilles Carbó. Y cito esos dos casos porque hubo posiciones distintas. Ustedes bancaron la designación de Gilles Carbó y fueron recontra críticos de la reforma judicial. ¿En qué los afecta a los abogados que el gobierno avance sobre el Poder Judicial? Bien, Ustedes claro, no son jueces, no son fiscales. Esto te marca la independencia del colegio, que puede estar conteste con la designación de Gil Carbó, que nos parecía en su momento, no solo a nosotros, la FACA también lo apoyó. Después ambos estuvimos del otro lado con la reforma judicial. A nosotros con la reforma se nos violaban derechos que la Constitución nos había concedido, que era la elección de nuestro representante en el Consejo, por nuestra propia votación. Estaban haciendo una suerte de socialización del voto cuando la Constitución decía otra cosa. La propia ley de colegiación del colegio dice que cada vez que hay una violación constitucional el colegio debe intervenir. Es una exigencia del ejercicio del buen cargo. Y por otro lado no podíamos permitir que de alguna u otra forma se nos metan los dedos en el bolsillo para sacarnos un derecho que la Constitución nos había dado. Ah, por el tema de la elección de los consejeros por supuesto, voto popular. Por supuesto. Eso era esencialmente el perjuicio que sufría la abogacía de la capital federal, que es la que yo represento, pero en definitiva era la de todo el país, porque tanto era en la competencia de la capital como la del interior, porque hay un consejero abogado por la capital y uno por el interior del país. ¿Y Gilles Carbó, se arrepintieron de bancarla? ¿Les parece que institucionalmente igual está bien? Yo creo que... Gilles Carbó, recordémosle a la gente, es la jefa de la Procuradora General, jefa administrativa al menos de los fiscales, y muchas veces política también, y a ustedes les pareció que era una mejor candidata. Recordemos que veníamos de Reposo. De Reposo, que es el titular de la CGE, que era una payasada, ¿no? Yo la conozco a Gil Carbó hace mucho tiempo, quiero decir 7, 8 años. Me parece una persona jugada, me parecía que estaba en condiciones de plantarse frente al poder, pero me parece que finalmente sucumbió ante las órdenes del Ejecutivo por lo de justicia legítima, para empezar, y terminando por todas las demás instrucciones que viene bajando. Pero técnicamente es irreprochable. Por eso se votó como se votó en el Congreso, porque no votó solamente el oficialismo, votó la oposición también la designación de Gilles Carbó. Había como una suerte de, bueno, esta mujer sabe, y creo que es indiscutible. Después su perfil político, bueno, nos ha sorprendido a varios. ¿Los ha sorprendido? Sí. Sí, en algunas cosas nos ha sorprendido. Yo me acuerdo cuando la conocí a Gilles Carbó, ella venía de firmar un dictamen en contra de la fusión Cablevisión Multicanal, claro. Y esa era esencialmente su medalla más importante. Claro, era la prueba de su independencia. Claro. Entonces, vos finalmente decís, bueno, ¿cómo termina esta historia? Y bueno, nosotros nos jugamos por una persona que parecía ser independiente. Evidentemente no tiene... Lo miran de reojo, les interesa, opinan del tema. Nosotros, en principio somos serios, tratamos de serlo. Nos divertimos mucho trabajando, porque es un tipo que me divierto trabajando. Van a ver que siempre estamos con una sonrisa en la boca. Pero lo tratamos como lo que es, no es un proyecto todavía, es un borrador. Cuando sea un proyecto, el colegio como institución va a sacar un dictamen, que ya está preparando porque armó una comisión al efecto. Después veremos si el proyecto final se condice con este borrador que anda circulando, porque también puede ser un cazabobo, ¿sabés cómo funcionan estas cosas, no es cierto? Entonces,
Por lo que podemos nosotros apreciar, el proyecto no es tan malo como dice la oposición, ni es tan bueno como dice el oficialismo. Siempre pasa lo mismo. Depende de dónde te parás, es lo que consideras. Sí, además son 560 fojas. Yo te soy franco, yo no lo he leído, no tengo, aparte no soy penalista, no me interesa demasiado. Pero lo que pude recabar era, en primer lugar, que, por ejemplo, el sábado lo tuve a juez en el programa de radio, que confirma lo que dicen muchas personas que están vinculadas con el derecho penal. La reforma es necesaria. El contenido de la reforma es lo que vamos a debatir. Sí, porque hay 200.000 leyes que agregadas, exactamente, parche, y es un despelote. Entonces hay que codificarlo. De alguna manera hay que poner un cuerpo normativo único para que no haya normas contradictorias. Esa sería una razón lógica para hacerlo. Ahora, lo que yo cuestiono es la oportunidad, el mérito y la conveniencia. ¿Pero por qué? Porque este tipo de reformas monumentales, igual que el Código Civil, no lo deben hacer los gobiernos cuando se están yendo, los deben hacer en los primeros años de gobierno cuando tienen toda la fuerza. Yo creo que en cierto sentido, si vos tomás la del Código Civil, le termina dando media sanción a un Congreso que ya había perdido legitimación porque la gente había votado otra cosa. Sí, pero al mismo tiempo también, ojo, porque también puede ser una oportunidad para que sea un código más consensuado. No, pero no hay consenso. Que sacado, bueno, evidentemente con este código no, pero digo por ahí con otro código, con este código retocado, que si vos lo metés con un gobierno demasiado poderoso, sale el Congreso, sale el código de esa mayoría nada más. Es posible, pero vos venís de ganar una elección, el gobierno viene de perderla. Este es el secreto de la historia. No tiene legitimación de origen en cuanto a la fuerza necesaria para hacer... Pues vos podés poder tener un 45%, no necesariamente necesitas tener un 60% para ser la primera fuerza del país. Ahora, ahí de fondo vos sabés que yo siento, sobre todo por el planteo que hizo Sergio Massa, que de fondo, más allá de lo que uno pueda pensar del código, que uno puede pensar, por ejemplo, muchas cosas del código, que esto está bueno, esto más o menos, esto, porque es muy grande. Pero hay cuestionamiento a que sea un código de especialistas. Massa diciendo, no están pensando en la gente, van a liberar presos, hay que llevarlo a votación pública. No hay un cuestionamiento a la institución. Massa hace política, esencialmente es un número 9, le dejaron la pelota picando en la puerta del área, la cazó de volea y la clavó en el ángulo. A ver, como político 10 puntos, y bien, porque casi lo saca de la agenda el Código Penal. Está quedando como el gran ganador de este tema. Sí, la discusión mediática, la de los votos, la que van a terminar en la urna, está ganándola. En la carrera a corto plazo, sí, a mediano plazo no sabemos. Es probable. Lo que pasa que, claro, Massa, ¿vos creés que leyó el código? Tampoco lo leyó, le han contado algunas cosas, se está haciendo algunas mesas de debate, yo voy a ir a una, pero pasa lo mismo. Hay cosas que tiene el código o que se plantean dentro de esta reforma que son preocupante para la sociedad en general. Por ejemplo, el tema de la reincidencia. Se saca la reincidencia. Pero vos hablás con los penalistas y te dicen que en todas partes del mundo se está sacando la reincidencia, que no es una cosa tomada de los pelos y que viene a la Argentina para sacarla. No. Entonces tenés un debate complicado. Y la libertad, por ejemplo, depende del Código Procesal. Justamente, las excarcelaciones. Hay muchas zarazas en el medio, ¿no? Bueno, pero justamente, porque es una reforma que implicaría algo más grande, que sería la reforma de los códigos de procedimiento, que son provinciales, no son nacionales, ni siquiera es el Congreso el que debe sacar el código procesal. Sacará el del fuero federal y nada más. Claro. Pero bueno, esto es una cosa que, por eso te decía que la oportunidad, el mérito y la conveniencia me parece que no está dando para este momento. Aparecen las cosas tiradas de los pelos, más allá de que yo sé que Zaffaroni hace 2 años que está trabajando en el tema, no es que empezó la semana pasada la comisión a trabajar. Y además hay otros miembros, ¿no? Sí, está Pinedo, está por el PRO, está Gil Lavera, Gil Lavera está siempre, en el civil, en el penal. El otro día, voy a contar una intimidad, le mando un tuit a Rizzo preguntándole qué opinaba del código, me dijo, ¿cómo puede ser que Gil Lavera esté en el código civil y en el penal al mismo tiempo? Y la verdad es que... O es penalista o es civilista. Y no podés saber de todo. Sí. Escuchame una cosa, hay un problema tremendo con Norberto Yarvide. ¿Qué les pasa a ustedes? No en la intimidad, digo, ¿qué se puede decir público
desde el Colegio Público de Abogados sobre Ollarvide? Desde el colegio podemos decir poco, desde gente de derecho que afortunadamente en poquito tiempo voy a retomar la actividad como presidente, y el sábado en la radio lo dije también clarito. Desde mi punto de vista, Ollarvide llegó la hora que presente la renuncia y se jubile. Hablar de Ollarvide implica en la sociedad, no sé si con razón o sin razón, esto es otra cosa, pero la sociedad vincula a Ollarvide con corrupción, con impunidad, con injusticia, con chabacanería, con todo aquello que la gente no quiere más o supuestamente no quiere más. Ollarvide es una máquina de poner en ridículo al Poder Judicial. Es una máquina. Ahora, la opinión, bueno, con razón o sin razón, hablábamos del Código Penal donde la opinión pública efectivamente pesa. Obviamente. Y en este caso ni hablar, pero acá las instituciones no se mueven, con el Código Penal sí. ¿Por qué lo protegen Ollarvide? Porque es siempre oficialista. Cuando estaba Menem era menemista, cuando estaba De la Rúa era de la Rúista, estuvo Dualde, fue dualdista y ahora es K. Y así va a seguir. Siempre. El fuero federal nació como fuero de excepción, ya cuando apareció en 1860, apareció para proteger a los funcionarios que se habían separado de la Confederación Argentina. Sigue actuando de la misma manera. Lo que pasa es que tanto le pega un sogazo como pasó con el fuero contencioso con el tema de la reforma judicial, pero no más que eso. La imagen de la justicia, porque la justicia vos tenés una corte que supongo yo que debe seguir teniendo una muy buena imagen, o por lo menos buena. Yo creo que le bajó la imagen. Debe haber bajado en el último tiempo porque se ensució un poco. El tema de la ley de medios lo fue decisivo. Por lo menos con los abogados, a mí me bajó la imagen de la Corte, no por el fallo, sino por cuando lo saca. 2 días después de la elección, fue muy inoportuno. Yo me acuerdo que Luis Novarello tenía preparado un programa de las elecciones y me llamó de raje pidiéndome que por favor vaya para darle una mano con el tema de la ley de medios. Y no hablamos de las elecciones, sí, hablamos de la ley de medios. Fue una locura. No fue una locura. Fue una carpa de oxígeno que le dieron al gobierno. Sí, operó mal ahí políticamente. Creo que además lo podrían esperar una semana, tampoco tenía que esperar un mes. Yo creo que después del fallo Rizzo, la Corte había tomado una credibilidad increíble y Lorenzetti era presidenciable. Creo que después de eso... El fallo Rizzo es el fallo... de la reforma judicial. Fallo Rizzo es él. No, somos nosotros, no. Ya sé, pero está bueno que diga fallo Rizzo. Fue el con el que se detuvo la reforma judicial. A partir de ahí Lorenzetti era presidenciable. Después, con lo del fallo de la ley de medios, es que uno podrá estar a favor o en contra, me parece que es un buen fallo, pero la oportunidad también fue terrible porque la gente se dio cuenta que se quiso aliviar los efectos de las elecciones que habían sido 48 horas antes. Sí, además es como decís vos, el contenido del fallo estaba bien, era incuestionable, estaba muy bien resuelto. Estoy despidiendo, Jorge, dame un vaticinio para el tiempo que se viene, un tiempo de transición política. ¿Qué pasa en tribunales este tiempo? Y va a ser un año complicado, tenemos el juicio de la tragedia de Once, que va a ser muy importante, creo que es el top del año. Y bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa con Ollarvide. Yo creo que esta vez se la va a ver de figurillas después de lo que pasó la semana pasada. Creo que tiene altas chances de que termine sancionado o que termine en el jury. No es poca cosa. No es poca cosa. Poder renuncia también, que es la otra variable que siempre tienen los jueces antes de pasar al jury. Pero bueno, hasta ahora que yo recuerdo solamente no se le aceptó la renuncia a Tiscornia. Después a todos los demás se les aceptó. Gracias, Jorge. Está todo a la orden. Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados. Nos vamos. Le voy a pedir un caprichito personal a la producción si nos podemos ir con el señor Norberto Ollarvide y la Mona Jiménez. Gracias. Chao. Yo sé que quiero daño, yo sé que te lastimó. Me enamoré de ti, para eso la noche apareció.